Listo. Entonces, nos habíamos quedado en que no es, pues, como les decía, que es algo lineal, ¿no? Se forma todo un complejo. En este caso, el ejemplo es la polimerasa, la Pol 3 de la E. coli. Entonces, vamos a ver que uno de vamos, sus dominios, digamos, ¿no? Una de sus proteínas que forman parte de este complejo va a ir polimerizando la cadena adelantada, mientras que la otra, la cadena retrasada, que es la que va a tener los fragmentos de Okazaki, ¿no? Entonces ahí van a estar trabajando, la helicasa, como siempre, va a estar en la hebra retrasada. eh, Vamos a tener las proteínas SSB, estas de verde, que van a tratar de que no se vuelva a unir las dos hebras parentales, ¿no? Y luego, como les mencionaba, los fragmentos de Okazaki, ¿no? Estos de aquí, tienen que madurar, ¿no? Entonces, como les había dicho, estos primers, ¿no? Son ARN. Entonces, no podemos tener ARN en la cadena nueva, ¿no? En la hebra nueva. Entonces, tiene que ser eliminado, ¿no? Tiene que ser eliminado y reemplazado por ADN, ¿no? Eso lo puede hacer, pues, otra ADN polimerasa, ¿no? Y luego, pues, digamos, va a haber aquí un espacio que puede quedar, digamos, como que eh, una parte de un ADN desnudo, ¿no? Abierto. Entonces, para ello, pues, una ADN polimerasa comienza, pues, a llenar ese vacío y luego se va a sellar o se va a unir, se va a pegar lo que falte, lo va a hacer la DNA ligasa, ¿no? Entonces eso es la síntesis de relleno, ¿no? Entonces ya ahí se van a estar madurando los fermentos de Okazaki para que luego se vea una hebra continua, ¿no? Y ya ahí tenemos, pues, ¿no? Ya tenemos los antiguos fragmentos de Okazaki van saliendo y ya nosotros vamos a ver que la nueva, la nueva hebra hija, ¿no es cierto? Está ya aquí, aquí y por este otro lado. Por este otro lado tenemos a la otra cadena. Por este otro lado tenemos a la otra cadena hija, ¿no? Y tenemos como, por último, el último paso de las etapas de la replicación, la terminación, ¿no? El fin. Entonces ahí vamos a ver que van a haber pues algunas regiones, ¿no? Que también van a ser reconocidas, ¿no? Algunos puntos, por ejemplo, son el punto TER, ¿no? En el caso de algunos organismos, ¿no? Tenemos ahí que es más o menos aproximadamente 23 pares de bases, ya hay una secuencia ya conocida, ¿no? En ambos sentidos van a estar digamos, estas secuencias, ¿no? Ya conocidas, y por lo tanto la horquilla, como se va a estar dando por ambos lados, van a encontrar, ¿no es cierto?, estas regiones, y entonces van a hacer que, evitar de que avance la horquilla de replicación, ¿no? Van a evitar que avance, y por lo tanto allí pues se da el fin ya, ¿no? O la terminación de la replicación, ¿no? Menciona también que hay algunos organismos que simplemente la replicación continúa, ¿no? Estas serían las horquillas, y una vez que chocan las dos horquillas, simplemente eso ya está por terminado la replicación, ¿no? También eso se da en algunos organismos, ¿no? Elementos que se requieren en la replicación, ¿no? Digamos que eso puede ser, en algunos casos, los sustratos, ¿no? Se requiere para que se dé la replicación un templado, en inglés un template, eh, sinónimo hebra molde, ¿no? Es decir, la hebra parental, ¿ok? Esta sería la hebra parental. Esto es lo que se requiere, ¿no? Uno de los elementos básicos. ¿Qué más se requiere? Un iniciador. Como ustedes ya me habían mencionado, algunos sinónimos, un cebador o primer, ¿no? Y esta pues es una secuencia corta de alrededor de 10 a 20 nucleótidos, en este caso ribonucleótidos, ¿no? Va a ser una secuencia de RNA, ¿no? Entonces, en ello, pues, las ADN polimerasas no pueden empezar por sí solas, ¿no? Si tenemos ahí el ADN, el template, por sí sola la ADN no puede replicar. Tiene que haber siempre la presencia, pues, de un grupo OH3' libre, y para ello eso lo va a dejar, ¿no? Los primers o iniciadores, ¿no? Y esto lo van a formar las primasas, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo. Por otro lado, el sustrato, ¿no? Que digamos es como quien dice lo necesario para, o digamos lo necesario para que nosotros podamos tener nuestra hebra nueva, serían pues los DNTPs, ¿no? Es decir, los nucleótidos, ¿no es cierto? Para que vayan a ir añadiendo, ¿no? Ahora,
Para estos nucleótidos que van a estar, pues, van a estar allí, digamos, en el ambiente donde se da la replicación, ¿no? Ahí ¿dónde se da la replicación? También eso para hacerles recordar. ¿Dónde se da la replicación? ¿En qué parte de la célula? El núcleo. Exacto, ¿no? En el núcleo. ¿Dónde, no? Sí, profesora. En el núcleo, ahí van a ver DNTPs, ¿no? O dinucleótidos trifosfatos. Entonces, esto va a ser el sustrato, digamos, para que la polimerasa vaya haciendo, ¿no? Digamos, haciendo la nueva cadena, la cadena nueva, ¿no? Es decir, polimerizando. Entonces, esos tienen que ser trifosfatos. Siempre es necesario recordar que como sustrato van a ser los trifosfatos. Ya después se van a eliminar algunos fosfatos, pero es propio de la reacción, que lo vamos a ver más adelante, pero se requiere como sustrato que sean DNTPs, ¿no? O deoxinucleótidos trifosfatos. ¿Ok? Entonces que van a tener tres fosfatos ahí. Em, por supuesto también la ADN polimerasa, que es una de las enzimas necesarias, la procesividad de esta enzima. Esto también recordar a qué nos referimos con procesividad, ¿no? También con lo que es fidelidad. Bueno, fidelidad digamos que es un poco más fácil de mencionar a qué se refiere, ¿no? Eh, a ver, ¿qué es fidelidad? ¿Alguien de repente recuerda qué es la fidelidad de la enzima, de la de polimerasa? cada, de que cada ¿No? base sea correspondiente a su complementariedad. Exacto, ¿no? Que sea la correcta. ¿Quién habló por ahí? Vargas. Vargas. Ok. Y la procesividad, esa es otra característica que debe tener la polimerasa, es el número de nucleótidos que va a ir agregando o añadiendo la polimerasa antes que se disocie, que se suelte, ¿no? Que suelte la cadena o la hebra, ¿no? Si habían visto ahí, es como si fuera un complejo que lo tiene ahí agarrado la hebra, pero llega un momento, va a ir añadiendo nucleótidos, llega un momento en que lo suelta porque tiene que ir avanzando, ¿no? Entonces la procesividad es el número de nucleótidos que puede agregar. Entonces lo ideal pues es que tenga una alta procesividad, ¿no? Que vaya agregando varios nucleótidos, ¿no? De repente en unos pocos segundos suelta la hebra para continuar avanzando, pero son unos milisegundos los que se demora la polimerasa en ir añadiendo nucleótido tras nucleótido, ¿no? Y en esos milisegundos puede haber también un error, ¿no? Sustratos necesarios para la síntesis del ADN, ¿no? Tenemos aquí los DNTPs, ¿no? Los deoxinucleótidos trifosfatos, que era lo que yo les había mencionado, ¿no? Ahí está, uno, dos, tres fosfatos, ¿no? Esto ya lo hemos estudiado. En este caso sería un azúcar, ¿no? Una pentosa. ¿Cuál es esa pentosa? Desoxirribonucleasa. Desoxirribonucleasa, ¿segura? No, la desoxirribonucleasa. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Desoxirribonucleasa. La pentosa, en el caso de estos INTPs, ¿cómo se llamaría? Desoxirribonucleasa. Desoxirribonucleósido. Bueno, ese es un nucleósido. Desoxirribosa. Nucleótido. ¿Cómo? Ronnie, ¿qué dijo? Desoxirribosa. Desoxirribosa, ¿no? Desoxirribosa. Exacto. Entonces, esa sería la pentosa. Y vamos a ver bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, guanina, citosina o timina, porque estamos hablando de sustratos necesarios para la síntesis de ADN, ¿ok? Y entonces estos van a tener que ser trifosfatos y cada uno de los fosfatos se le denomina, ¿no? Tiene un nombre, alfa, beta y gamma, ¿ok? Alfa, beta y gamma. Entonces, vamos a ver a ver, vamos a ver acá. Esta es la hebra molde, la plantilla o la cadena parental también puede ser.
Acá está el iniciador, ¿no? Está el iniciador, el primer que ya se ha unido. Entonces ese primer o iniciador va a dejar ese extremo OH3' libre, ¿no? Entonces ahí va a ir la polimerasa, ¿no? Y va a ir añadiendo, si esta es citosina, acá le tocaría una guanina, ¿no? Va a ir añadiendo, ¿no? En este caso tendría que ser una guanina. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? Entonces eso es lo que vemos acá. Va a ir añadiendo, en este caso, como es acá timina, va a ir añadiendo una adenina en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener una adenina, pero que tiene que ser, este DNTP, que es adenina, tiene que ser trifosfato. Y entonces aquí va a haber una catálisis, ¿no? Acá va a haber una catálisis, ¿no? Digamos que hay una, eh, digamos, la interacción en las cuales se da este OH libre al unirse esta base, ¿no? Va a haber aquí una energía, digamos. Entonces, esa energía lo que va a hacer es romper estos tres fosfatos, lo va a romper justamente en esta parte, ¿ok? Y al final vamos a tener solo uno que va a ser el que se va a unir. De ahí se va a liberar energía. Esa energía que se va a liberar, ¿no? Va a permitir que se libere, ¿no? Que se libere esta molécula de pirofosfato, ¿no? Esta molécula de pirofosfato, que en realidad pues lo que va a tener es el fósforo beta y el eh, gamma, ¿no? Así creo que es gamma. Y el que se queda acá sería el alfa, ¿no es cierto? A ver si recuerdan ahí. Alfa, beta y gamma, ¿ok? El que es más cercano es el alfa. Entonces, el alfa sería el que se queda aquí. Por lo tanto, el beta y el gamma son los que se liberan, digamos, ¿no? Así como una molécula de dos fosfatos. Es lo que se llama el pirofosfato, esto de acá. Entonces, por ahí también va a haber una enzima que es la pirofosfatasa, que lo que va a hacer es dividirla, ¿no? Romper estos dos fosfatos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, a ver, leemos aquí, la síntesis de ADN se inicia cuando ese dientipi entrante da lugar a la extensión del extremo 3', ¿no? Es decir, la adición de la adenina, y se libera la molécula de pirofosfato, esta de acá, esa es la molécula de pirofosfato, que contiene esos dos fosfatos, ¿no? Y bueno, todo eso va a ser mediado por esa unión, ¿no? Ese cebador, cuando se unió al extremo 3' OH, ayudó con esa energía, ¿no? Y se dio pues ese ataque nucleofílico del fosfato alfa, ¿no? Es más o menos cómo se da eso molecularmente, ¿no? La polimerización, la unión de un nucleótido tras otro, ¿no? Entonces, cada vez que la enzima va a ir añadiendo, va a ir pasando esto de aquí que yo les digo, ¿no? Entonces, se va a ir liberando ahí moléculas de fosfato, ¿no? Proteínas que actúan en el replisoma, ¿no? Ya ustedes también han estado por ahí recordando y mencionando algunas de ellas. Helicasa, ya también me han dicho que es la que abre, lo hemos estado hablando muy bien. Topoisomerasas, ¿no? A ver, ¿alguien recuerda para qué es importante la topoisomerasa? Es algo que hemos hablado mucho. ¿Para qué sería importante la topoisomerasa? Para el enrollamiento de la cadena, ¿Perdón? Para el enrollamiento. enrollamiento de las cadenas, Digamos para evitar, ¿no? Más que todo es la topoisomerasa, si ustedes sería recuerdan, de las cadenas abiertas. acá tenemos las cadenas, ¿perdón? ¿Cómo? Evitar la complementariedad de las cadenas ya abiertas. No, no tanto así. Tenemos aquí el ADN, acá está la helicasa, la tijera, ¿no? Que está abriendo. Es como si nosotros tenemos una soga tiene varias hebras, ¿no? Y queremos abrirlas, esas hebras. Aquí va a haber una tensión, una fuerza, ¿sí? Si ustedes quieren abrir así una soga, va a abrir por acá, va a haber una fuerza, una tensión y como que se va a comenzar a enrollar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que liberar esa tensión, ¿sí? No sé si alguien por ahí haya este, tratado de hacer eso con una soga. De repente ahora ya no juegan a la soga, ¿no? Pero antes pues sí, sí hacíamos eso, ¿no? Entonces, tratábamos de abrir la soga, ¿no? La soga tiene creo que 3 hebras, si no me equivoco. Entonces tratamos de abrirlo y entonces acá en este lado se forma pues una tensión. Lo mismo pasa con el ADN, ¿no? Abren y se forma una tensión. Por lo tanto, hay que como que tratar de desenrollar. Y esa función lo hace la topoisomerasa, ¿no? La topoisomerasa
libera esa tensión que se da, ¿no? Al estar abriendo las hebras, ¿ok? Entonces, también digamos que resuelve el problema del superenrollamiento, ¿no? Porque al haber esa tensión, aquí como que se comienza a enrollar. Tenemos también las proteínas SCB, ya lo hemos mencionado también, ¿no? Que son esas proteínas que van a estar aquí, ayudan a que las hebras no se vuelvan a unir, ¿no? Las mantienen abiertas, ¿no? Proteínas de unión a la cadena simple y en eucariotas, ¿no? Estos SCB se les llama en procariotas, mientras que en la célula eucariota se le llama como proteínas RPA, que viene de proteínas de replicación A. Tenemos a las primasas, que son las que sintetizan los primers. Tenemos, por supuesto, ¿no? A la vedette de, de toda la replicación, que son las DNA polimerasas. Y tenemos las DNA ligasas, ¿no? Que se van a entrar en lo que es la maduración de los fragmentos de Okazaki, ¿no? Y van a sellar, ¿no? La unión de esos fragmentos de Okazaki. Y por lo tanto, al final, en esa cadena discontinua, al final vamos a ver que es una cadena totalmente continua y que es puro ADN, ¿no? Bien, acá nada más este esquema de las helicasas, ¿no? Recordar nada más que va a estar pues en cuál de las hebras iba a estar, ¿se acuerdan? En la discontinua. En la discontinua, exacto, esto recuerden, o cadena retrasada. Y por lo tanto va a estar trabajando, ¿no? Va a tener una polaridad 5', 3', ¿ok? Para que pueda también ir hidrolizando y romper los puentes de hidrógeno, va a utilizar energía, ¿no? Siempre como ATP, ¿no? Entonces va a estar, cuando se añade ATP, a la helicasa del ADN va a estar unida al ADN monocateriano, ¿no? Y se va a mover pues en esa polaridad para ir en el sentido 5', 3', ¿no? Acá están las topoisomerasas, esta es la soguita que yo les mencionaba, ¿no? Acá esta soga tiene, bueno, acá le han dibujado dos, pero yo recuerdo que eran tres, ¿no? Lo que es la soga. Entonces, si tú quieres ¿no? Abrir esta soga o una hebra así que tiene, pues, algún elemento que tiene, pues, dos o tres hebras, se va a dar aquí una tensión. Y esa tensión es lo que forma estos superenrollamientos. Lo mismo sería si esto fuese, acá tenemos el ADN, por ejemplo, que está, pues, enrollado, y que si queremos abrir las hebras, que es lo que hace la helicasa, ¿no? La helicasa abriría aquí las hebras. Al otro lado, ¿no? Al otro lado se formaría un superenrollamiento, una tensión, ¿cierto? Y para ayudar en eso, ahí trabajan las topoisomerasas, ¿no? Ahí van a trabajar las topoisomerasas para tratar de desenrollar eso, de alguna u otra forma, ¿no? Tiene que darse un mecanismo de liberación de tensión, ¿no? En eso actúa la ADN girasa. La ADN girasa no es más que un tipo de topoisomerasa, pero se llama así en el caso de los procariotas. En el caso de las células eucariotas sí tenemos topoisomerasa 1, 2, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que hay de diferentes tipos, por ejemplo, de tipo 1, que cómo trabaja, ¿no? Acá les he puesto algunos, hay diferentes tipos de topoisomerasas, ¿no? En el caso de tipo 1, por ejemplo, cortan una de las hebras, ¿no? Tratan de cortar una de las hebras y entonces, si ven aquí, por encima está pasando esta hebra verde. Entonces, al cortar una de ellas, ya pueden pasar por debajo y así como que liberan el superenrollamiento, ¿no? También hay otras que son las de tipo 2 y en este caso cortan las dos hebras, ¿no? Acá, por ejemplo, todo está este amarillo por encima, entonces lo cortan las dos y entonces ya va a pasar por debajo, ¿no? Las vuelven a emparejar luego. Entonces así como que se va soltando y se libera esa tensión que se ha formado, ¿no? Y otra proteína que es importante en el replisoma, tenemos ahí a la proteína de unión a la cadena simple, ¿no? Ahí está la helicasa, hidrolizando, rompiendo los puentes de hidrógeno. Entonces, para que estas cadenas, pues acá están los nucleótidos ya abiertos, no se vuelvan a unir, ¿no es cierto? Para eso trabajan estas proteínas, ¿no? Las proteínas SSB, proteínas de unión a cadena simple, también se le llama proteína desestabilizadora de la hélice también, las mantienen ahí abiertas, al pegarse ahí a la hebra, no dejan que se vuelvan a pegar, ¿no?
Y en el caso de las procariotas se llaman SCB y en el caso de las células eucariotas lo mismo tenemos, pero se llaman RPA, ¿no? Es una proteína equivalente que era la proteína de replicación A, ¿cierto? Acá es la horquilla de replicación, bueno, y la dirección de avance siempre 5', 3', ¿no? Las polimerasas, bueno, aquí vamos a tener pues una variedad de polimerasas, ¿no? Son responsables de la síntesis del ADN, van a catalizar la adición de un DNTP, ¿no? O un dioxinucleótido trifosfato complementario al extremo 3' OH que va a estar libre, ¿no? De una cadena polinucleotídica. Todas las DNA polimerasas requieren para su actividad esto, ¿no? Una hebra molde, un cebador o primer con este extremo 3OH libre y el sustrato, ¿no? ¿Cuál es ese sustrato? Los 4 DNTPs, ¿no? Los 4 desoxirribonucleótidos trifosfatos, ¿no? También es importante que estas polimerasas, estas enzimas, por lo general la mayoría de las enzimas requieren un cofactor, ¿no? Lo mismo es para las DNA polimerasas. Estas DNA polimerasas requieren de un cofactor y eso va a ser un ion divalente. ¿Ok? Para que pueda trabajar estas enzimas requieren del, en nuestro caso fisiológicamente, del magnesio. Y eso también va a ser importante, lo vamos a ver cuando estudiemos sobre la PCR. Para la PCR, uno de los elementos necesarios también es pues el magnesio, ¿no? Ahora, fisiológicamente, ese ion divalente siempre es magnesio. In vitro, cuando hagamos la PCR, puede ser magnesio o también puede ser manganeso, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de aquí, fisiológicamente, que es la replicación, pues estamos hablando solamente de magnesio, ¿no? Bueno, la dirección siempre va a ser 5' 3'. Tienen una actividad correctora porque estas enzimas tienen también una actividad exonucleasa 3', 5', ¿no? Y eso ayuda a que de repente, como les dije, son milisegundos en los cuales va a ir añadiendo nucleótido tras nucleótido. Una parte de ese guante que ustedes vieron ahí en los gráficos tiene esta actividad isonucleasa que va a ir añadiendo nucleótido tras nucleótido, pero también va revisando si es que añadió la correcta, ¿no? Porque si de repente por ahí, como eran milisegundos, se equivocó, entonces lo corrige, ¿no? Lo libera. Por eso tiene esta actividad exonucleasa, que es una actividad correctora, ¿no? También tiene una actividad exonucleasa 5', 3', pero eso digamos que es en algunas, creo que se me ha puesto acá, no sé si más adelante. Tiene una actividad también exonucleasa 5', 3', pero esto no es tanto correctora, sino que aquí lo utiliza para eliminar los primers. Para eso le sirve esa actividad exonucleasa 5', 3', ¿ok? Y no las tienen todas las DNA polimerasas, ¿no? Solamente algunas, que creo que después lo voy a mencionar. Y bueno, aquí está, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí a la plantilla, ADN molde. Esta es la cadena nueva que se está formando. Aquí simplemente en forma lineal digamos, a modo didáctico nada más. Entonces, en este caso, por ejemplo, si está la timina, ¿no? Tenemos tenemos ahí el OH libre, entonces se va a ir añadiendo, ¿no es cierto? Si acá tenemos la timina en la plantilla, por lo tanto, tenemos que ingresar una adenina, ¿no? Una adenina trifosfato. Y aquí está alfa, beta, gamma, como les había mencionado, ¿no? Entonces, al unirse esto de aquí, vamos a ver, esto es bien tipis. Ahora, esa reacción también vemos que va a trabajar estos metales, ¿no? Estos iones divalentes, como fisiológicamente, pues es el magnesio, ¿no? Entonces, esos iones magnesios lo que van a hacer es extraer el protón que van a estar en la parte OH, ¿no es cierto? De la base que está libre, ¿no? Que tiene el extremo 3OH libre. Y ahí va a haber un ataque nucleofílico, ¿no? Ustedes recuerdan que ese ataque nucleofílico va a estar aquí en el fosfato alfa y va a haber ahí que se rompe, ¿no? Y entonces luego se van a liberar, pues, dos fosfatos, ¿no? Se van a liberar dos fosfatos, luego va a actuar una enzima que es la pirofosfatasa y que la va, pues, a
romper, ¿no? O hidrolizar, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver que es importante entonces esos iones de magnesio. Entonces, eso también es importante recordar. Algunas características de las polimerasas de los procariotes. Ahora, eh, para mencionarles también que en el caso de los procariotes, tienen tres tipos de polimerasa principalmente, ¿no? Pol 1, Pol 2 y Pol 3. Es decir, las bacterias, la coli, por ejemplo, la ADN Pol 1 de la Escherichia coli es una de las que han sido más estudiadas, ¿no? Antiguamente, digamos, lo han estudiado bastante. Las diferencias de sus pesos moleculares, ¿no? La constitución, cómo es. Vemos ahí que es un monómero. Vamos a ver también que en el caso de la Pol 3, esto va a ser un multímero, es decir, esto se forma como un complejo enzimático, ¿no? Entonces va a tener una gran acción en la replicación, ¿no es cierto? En la elongación. Entonces, si lo vemos comparando también de velocidades, esta va a ser la más veloz en cuanto a la replicación, este complejo de ADN Pol 3. La ADN Pol 1 también va a realizar la elongación, pero digamos que no va a ser tan rápido como la ADN Pol 3, ¿no? Van a tener actividad exonucleasa, como les había mencionado, 3', 5', correctora, la que corrige, ¿no? Cuando si por ahí hay un error, el SIN del nucleótido que está mal, que se equivocó. En ese sentido, sí, las tres polimerasas, pero les había mencionado que no estaba ahí dentro de lo que les había puesto, tiene también una actividad exonucleasa 5' a 3', ¿no? Pero en ese caso solo la tiene la ADN Pol 1, ¿no? Y eso es porque esa actividad exonucleasa 5' 3, 3', lo que le va a ayudar es a eliminar los primers. Entonces, la ADN Pol 1, cuando se está dando la replicación, va a comenzar, cuando ya tienen que los fragmentos de Okazaki madurar, ¿no? Hay que eliminar el ARN, ¿no es cierto? Hay que eliminar esos primers que ya después no van a ser necesarios. Entonces, eso lo va a hacer la ADN Pol 1 en el caso de estos organismos, ¿no? Polimerasa de los eucariotes. Aquí ya no estamos hablando de 1, 2, 3, sino en este caso principalmente hay 5 familias en el caso de los eucariotes. Estamos hablando